Bienvenidos a una nueva misión de Código Etsy, en esta ocasión la misión número 5, donde buscamos como siempre aportar un granito de arena más a un mundo seguro para el intercambio de información digital, y lo hacemos recorriendo las noticias más importantes en materia de ciberseguridad y también por supuesto recorriendo las novedades, los tips, casos de usos de Trend Micro Vision One, la plataforma de ciberseguridad unificada de Trend Micro. Como siempre y por suerte no estoy solo, me acompañan dos bellísimas personas en nuestras oficinas de Madrid y de Buenos Aires. Hola S, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Joel? ¿Todo bien? ¿Vos qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, todo en orden. ¿Qué nos vas a contar hoy? Hoy vamos a estar comentando sobre una vulnerabilidad sobre Jenkins, bastante relativamente crítica, y comentando algunas nuevas técnicas de ataque por parte de cibercriminales. Bien, enseguida vuelvo con vos. Hola Agus desde Buenos Aires. Otro ¿Cómo Agus, no andan? es el mismo Agus del episodio ¿Cómo? 4. ¿Cómo No, no, andás? lo cambiamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo muy va? bien. ¿Qué nos vas a contar vos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo crear modelos customizables en la consola de Vision One. Bien, un tema súper interesante y con distintos casos de uso para aplicarlos, así que enseguidita ya vamos a volver con vos, Agus, gracias por estar ahí. Y además, por supuesto, de bellísimas personas, son dos de nuestros especialistas en ciberseguridad aquí en Etsytrem. Ese, si te parece, entonces empezamos con lo tuyo. Perfecto. Vamos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre esta vulnerabilidad de Jenkins que salió reportada hace unos cuantos días, ¿no? La cual es una vulnerabilidad dentro de todo crítica, ¿no? Tiene una severidad alta crítica, y surge a partir de una función vulnerable, sí, llamada Expanded Files, que afecta a ciertas versiones de Jenkins anteriores a ciertas versiones que ya fueron parcheadas, o sea, ya tenemos parches mitigatorios para estas vulnerabilidades. Y parte de lo crítico de esto, ¿no? Es que es una función que viene habilitada por defecto y que se han detectado ya más de 45.000 instancias vulnerables en Internet, de acuerdo con reportes, ¿vale? ¿Qué es lo que implica esta vulnerabilidad? Bueno, que a través de la red, un atacante sin necesidad precisamente de estar autenticado, podría leer de forma arbitraria ficheros en un servidor donde haya una instancia de Jenkins vulnerable, ¿no? Ahora bien, acá tenemos a modo de ejemplo, ¿no? Un uso legítimo del parámetro que puede vulnerar un atacante. Si es esa arroba que vemos tan simple, bueno, lo que le permite a un atacante es pasar después cualquier comando y va a ser parseado como si fuera una ruta en el propio servidor vulnerable, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un uso legítimo. En este caso, la arroba se está utilizando para pasar un fichero con una contraseña para autenticar, ¿no? Pero si un atacante quisiera explotarla, podría poner otro arroba y, por ejemplo, el comando etc password, y logra ejecutar eso, por así decirlo, o leer los contenidos de ese fichero en el servidor vulnerable, ¿no? Ahora bien, si es una vulnerabilidad de simplemente lectura, salvo por motivos de confidencialidad, tal vez uno puede pensar que no es tan crítica, pero lo cierto es que tiene ciertos aspectos que son preocupantes, ¿no? Por un lado, ya está siendo explotada en la actualidad, ¿no? Hay múltiples códigos de prueba de concepto, códigos de POCs, que son los que están utilizando precisamente los atacantes, por lo que sabemos que hoy día se está explotando sin que haya un periodo de desarrollo de exploits activos, ¿no? Sumado a esto, la gente propia de Jenkins ha dicho que bajo ciertos entornos, esta vulnerabilidad, si bien es en principio de lectura de ficheros, podría ser ejecutada para permitir ejecución de código remoto sobre servidores vulnerables, por lo que ya hablamos de una criticidad y un impacto que escalan, ¿no? Demasiado. Y hay múltiples comandos que pueden utilizar durante la explotación, ¿no? Por ejemplo, un atacante podría explotar un un comando que permite devolver mucha más información, como tenemos en este caso de ejemplo, donde devolvemos muchas más líneas del fichero que leíamos en el comando anterior, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las medidas mitigatorias? Bueno, ya hay dos versiones de Jenkins que resuelven esta vulnerabilidad, como comentábamos, y tenemos una LTS y una versión menor que también lo resuelve. Y del lado de Trend Micro, como suele pasar, tenemos también reglas de parcheo virtual para proteger a aquellos clientes de Trend Micro, ¿no? Con respecto a nuestros productos de tipo IPS, como Cloud One Network Security y Tipping Point, tenemos ya una regla que detecta ese tráfico y toma acción, ¿sí? No lo permite pasar. Mientras que con nuestros agentes de puesto también tenemos reglas de parcheo virtual, ¿sí? Tanto para servidores como para puestos. Y por último, en nuestras sondas de red tenemos también reglas que nos permiten detectar requests que puedan estar intentando explotar esta vulnerabilidad, ¿sí? Ahora bien, saliendo del tema este de la vulnerabilidad, otro caso muy interesante que quería comentar el día de hoy
Es el de una nueva técnica que están utilizando los atacantes. Ese, te Sí. hago una consulta antes de pasar al otro tema. Decías que Ujú. tenemos disponibles reglas de Virtual Patching. ¿Hay que hacer algo? ¿Se descargan automáticamente? ¿Cómo tenemos que hacer para llegar a esas reglas? Buena pregunta. Las reglas se descargan automáticamente a las consolas, tanto de Security On-Prem como de Cloud One para clientes que estén en la nube. Y en el caso de la protección sobre nuestros puestos o servidores, estos mismos productos, si los tenemos configurados con un escaneo de recomendaciones, automáticamente van a detectar servidores que sean susceptibles a la explotación de esta vulnerabilidad y aplicar las reglas de parche virtual necesarias. ¿Vale? Excelente. Bueno, gracias ese. Y cerramos entonces lo de la vulnerabilidad de Jenkins, pero tenías más novedades. Exacto. Hay una, por así decirlo, nueva técnica, no sé si llamarla de bypass, de doble factor o no, porque ciertamente no es un bypass propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, hubo un hilo en Twitter muy interesante, ¿no? Sobre una persona que sufrió un ataque para intentar acceder a su Apple ID, ¿sí? ¿Y en qué consistía este ataque? Bueno, los atacantes intentaron obtener acceso a su cuenta y comenzaron a hacerle un flood de request, ¿no? Como ya saben, cuando Apple te pide o autorizar el inicio de sesión o cambiar la contraseña, te envía notificaciones a nivel del sistema operativo, lo que te impide usar el dispositivo hasta que le des que sí o que no. Bueno, en este caso los atacantes estaban fluideando su dispositivo con estas notificaciones en espera de que él o se hartase y diera que sí, o por accidente diera que sí, ¿no? Cuestión tuvo que negar aproximadamente más de 100 notificaciones, comentaba él, ¿no? ¿Qué es lo preocupante? Que los atacantes sumaron a esto una técnica de spoofing, ¿no? Y le llamaron espufeando el número telefónico de soporte de Apple, ¿no? Él lo buscó en internet y era, por así decirlo, el número correcto, el número legítimo, ¿no? Y sumado a eso, tenían un montón de inteligencia que intercambiaron con él cuando le llamaron, ¿sí? Que habían obtenido a través de bases de datos, ¿no? Información como fecha de nacimiento, ubicación, etcétera, ¿no? Por suerte hubo un pequeño detalle que estaba mal en esa base de datos y pudo darse cuenta de que era fraudulento, ¿vale? Simplemente por comentar, este caso me interesaba por el hecho de cómo los atacantes siguen siendo cada vez más creativos, ¿no? Y hoy día que el doble factor es, por así decirlo, un stopper a sus accesos, bueno, como están todo el tiempo buscándole la vuelta para evadir y bypassar estos diferentes controles, ¿no? Para quien tenga interés, si bien yo incluí casi toda la información más relevante, dejo ahí debajo también el enlace al hilo de Twitter por si quieren leer en mayor profundidad. Espectacular, buenísimo. Se me vienen algunas observaciones a la cabeza. Primero, sí, yo creo que es un bypass de MFA, por supuesto, basado 100% en ingeniería social. Y creo que es interesante poder difundir esta información porque nos ayuda a reforzar nuestras campañas de concientización, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que si bien la persona que abrió estilo de Twitter no es una persona que dentro de todo sabe tecnológicamente como para poder haberse dado cuenta, ¿no? Esto a cualquier persona que no tenga mucha idea de seguridad tranquilamente puede pensar que es un bug del lado de Apple o lo que sea, le da a aprobar a la solicitud y perdió. Y perdió, sí. Bueno, y otra cosa también, muchas veces cuando hablamos de cuidar nuestra información, creo que a todos nos pasa, ¿no? Que en algún momento decís, bueno, pará, pero ¿qué pueden hacer con esto, digamos? ¿No? Bueno, lo que pueden hacer es esto, ¿no? Es decir, llamarte telefónicamente para hacerse pasar por alguien. Y bueno, muchas veces cuando uno, no sé, llama a la tarjeta de crédito, uno está acostumbrado a que le pregunten determinados datos y acá es al revés. Son ellos ya dándote los datos, como diciendo, bueno, ellos me conocen, ellos saben quién son, debe ser Apple, ¿no? Debe ser Apple. Sí, es lo que hablamos mucho últimamente con las campañas de concienciación, que no es tanto ya concienciarlos a nuestros empleados sobre las amenazas, sino más bien enseñarles cuándo y cómo dudar, ¿no? Dudar de manera sana, no excesivamente paranoicos, pero que dentro de todo Si siempre ese haya una fuera el pequeña caso, ya semilla de podrían duda. venir a trabajar con nosotros, ¿no? Si encuentran Claro, sí, gente de sí. esas características. Podrían sumarse, pero bueno, es eso, ¿no? Es tener la pequeña semilla de la duda y saber por dónde tirar o por dónde empezar a cuestionarse ciertas cosas. Bueno, fantástico. Muchas gracias, Ese, por las noticias de vulnerabilidades con lo de Jenkins y esto de Gracias a vos. MFA, que es súper, súper interesante para reforzar, como decía, nuestras estrategias de concientización. Bueno, Agus, vamos a hablar un poquitito de Vision One y de los Dale. modelos customizados. Cómo crear modelos customizados, que también es una característica bien específica, pero también bien interesante de Vision One. Contanos, Agus, si querés, ahí comparte tu pantalla. ¿Qué son los Dale, modelos perfecto. de detección? ¿Para qué necesito crear modelos customizados? Todo tuyo. Dale. Primero que me pongo los lentes, así veo un poco mejor, Pero que por ya supuesto. mucha computadora me deja un poco ciego. Bueno, primero que nada, antes de arrancar con lo que vendría a ser lo que vamos a ver el día de hoy,
en el capítulo pasado con Aus, no conmigo, con el otro Aus, vieron todo lo que vendría a ser el Exposure Overview, Attack Overview y Security Configuration. Y el día de hoy lo que vamos a estar charlando o viendo es el tercer icono de la consola. Y vamos a centrarnos principalmente en Detection Mode Management y Workbench. Sí, interesante lo que decías de cómo ubicarnos dentro de Vision One, porque ahora vamos a hablar, hasta ahora estuvimos hablando en los episodios anteriores de los módulos más ejecutivos, ahora nos vamos a ir al módulo exclusivo de XDR y a una función específica dentro del módulo de XDR, ¿no? Esto ya es más del día a día, te diría. Algo más que ya tenemos que ir haciéndolo a medida que utilizamos la consola. Bueno, bien, antes de ingresar a estos módulos, primero que nada hay que entender que la consola funciona de forma tal que nos avisa o detecta los posibles gaps de seguridad que encuentra, ya sea si es algo en tiempo real o algo que está sucediendo de una forma más pasiva, si se quiere. Y justamente estas alertas o esta información que vamos a ver más adelante está constantemente siendo monitoreada por la consola de Trend. No es que porque nosotros no estemos logueados, esto no va a estar siendo como una protección para nosotros. Esto es constante. Cada día, o sea, 24/7 básicamente está haciendo un monitoreo de lo que es la empresa, de los activos de la empresa. Y bueno, ya pasando directamente a lo que vendrían a ser los módulos, tenemos, como les decía anteriormente, estos dos, Detection Mode Management y Workbench. Y bueno, arranquemos con Workbench, que sería la parte más básica, la que vamos a utilizar casi día a día, les diría. Que bueno, acá, en esta pantalla, lo que vemos nosotros son las alertas que nos llegan, la información justamente que detecta la consola que podría llegar a hacer una explotación de un gap de seguridad. Tenemos, bueno, justamente una descripción de qué es lo que puede llegar a pasar, los activos de la empresa que están vulnerados y, bueno, la hora en la cual sucedió esto, ¿no? Si entramos a una de estas alertas, como para entender un poco mejor cómo funciona, tenemos, como les decía anteriormente, los activos de la empresa que están asociados, un pequeño resumen de qué es lo que pasó, un caminito, por así decirlo, de qué es lo que hizo el atacante o el posible atacante, y los highlights o los momentos más importantes, que algo a destacar es que la consola tiene las técnicas de Mitre están asociadas justamente con los modelos que aparecen acá. Cada caso que nos fijemos van a tener asociados algunas técnicas que, bueno, si le damos clic directamente acá, nos va a poder redireccionar a lo que es la página de Mitre, y esto nos sirve bastante, no es algo que hay que pasar por alto, porque justamente un atacante va a seguir un paso a paso de cómo infectarnos, ¿no? De cómo tratar de entrar a la empresa. Y si nosotros nos fijamos en la página de Mitre, directamente nos va a decir, mira, el siguiente paso que puede llegar a ser el atacante es tal. Y justamente nosotros podemos llegar a mitigarlo antes de que el atacante actúe directamente. Justamente esta información es bastante importante tenerla en cuenta. Y bueno, por último, en la parte de Workbench tenemos justamente los activos, ¿no? O los procesos que se corrieron, que es básicamente el reflejo de esta información que tenemos acá. Ahora bien, estas Workbench o estas alertas se detectan de una forma, que es lo que justamente hablábamos al principio. Claro, ¿qué genera la aparición de un Workbench, de una alerta de Watchman? Claro. ¿Qué es lo que produce que se genere una alerta? Claro, ¿cómo hace la consola, ¿no? Para saber justamente qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo hace para avisarnos o para justamente protegernos? Y ahí es donde viene el primer modulito, la primera pantalla, si se quiere, que es Detection Mode Management, que desde acá tenemos más de 1000 modelos de detección, que estos modelos de detección en sí son, o es, mejor dicho, lo que utiliza la consola día a día para protegernos de alguna posible amenaza. Bien. Claro, es donde consolidamos la información de las distintas técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para atacarnos, ¿no? En forma de indicadores de compromiso, en forma de indicadores de ataque, de un conjunto, ¿no? de eventos que pueden producirse para. Exacto. No es solo que justamente no es un archivo, simplemente es un comportamiento, ¿no? Cuando detecta un comportamiento sospechoso, ahí saltan las alarmas, por así decirlo. Bien, el Detection Mode Management, como podrán ver acá, se separa, bueno, en la severidad, o sea, qué tan severo, ¿no? Valga la redundancia, es la alerta.
una descripción básica de qué es lo que hace y el data source o el procesor, o básicamente el módulo, por así decirlo, de protección que tenemos para mitigar esto o para detectar esto. A ver, un caso bastante común, si se quiere, son la detección de algún PowerShell sospechoso o que están haciendo un escaneo de red. Un escaneo hacia los puertos de red para, bueno, liberar o justamente revisar qué puerto está abierto para poder entrar a la empresa, ¿no? Claro, que eso puede ser en la etapa por ahí de descubrimiento, ¿no? La etapa inicial de un ataque puede ser un indicador temprano de eso. Te quería preguntar, Agus, esos modelos de detección que nos estás mostrando ya vienen, ¿no? En la consola hay que hacer algo para actualizarlos, se actualizan automáticamente. Se actualizan automáticamente y ya vienen por defecto. Vienen activados por defecto. Son más de 1000 que vienen activados por defecto. Y están constantemente, como les decía anteriormente en las Workbench, están constantemente monitoreando que no pase nada en la empresa y si llega a pasar algo nos alerta. Sí, no hay una gestión diaria, ¿no? Que nosotros deberíamos hacer sobre esta parte de los modelos de detección. No Sino realmente. que, En el caso... Sí, decime. no, sino eso, como mencionabas antes, estos son modelos de detección que ya vienen y que se van actualizando y los va creando Trend Micro a partir de la información de inteligencia de amenazas que recopila día a día. Exactamente, exacto. Lo hace Trend directamente, nosotros no hace falta que veamos o desactivemos alguno. De hecho, les recomiendo que no desactivemos ninguno, a no ser que, bueno, nos esté causando algún falso positivo muy, muy grave, porque justamente al desactivarlo estamos, bueno, abriendo lo que vendría a ser un gap más de seguridad, ¿no? En la empresa. Sí, ahí, Ahora perdón, bien, por complementar a sí, vos lo que comentabas vos. Sí, importante lo que comentás de tal vez no desactivar los modelos, porque sí entendemos que puede haber algún que otro falso positivo. La tasa, la verdad es que es bastante reducida, pero pensemos que lo que hace Vision One y lo que ven nuestros modelos de detección no son detecciones como tal de producto o de un fichero malicioso, sino que es comportamiento, ¿no? Ya hablamos de que el XDR está almacenando en un data lake toda la telemetría de nuestros puestos, de nuestros buzones. Y estas reglas son más bien reglas de correlación, ¿no? De determinados comportamientos que llaman la atención al XDR, y si bien pueden ser legítimos, como un escaneo de red puede ser completamente legítimo, también pueden ser indicadores de que hay un atacante dentro de nuestro entorno en, por ejemplo, un estadio temprano, ¿no? Entonces, ante la duda siempre consúltenos, porque existe la posibilidad también de crear excepciones para los modelos de detección. No hace falta directamente deshabilitarlos. Bueno. exactamente. Exacto. Bueno, lo último que nombró las excepciones, eso vamos a verlo al final. Y ahora bien, tenemos estos más de 1000 modelos que están creados por defecto en la consola, que como decía, ese justamente hace una correlación de las alertas o del comportamiento en sí de los equipos, de los buzones, demás. Pero ahora, en el día a día, nosotros podemos llegar a tener la necesidad de crear un modelo extra, de agregar un modelo a estos más de 1000 modelos de detección. Me ha pasado justamente en un caso de uso, ¿no? En una empresa que tenían que estaban justamente acompañando lo que es en NIST, o sea, estaban tratando de acompañar la seguridad de la empresa al marco de seguridad de NIST, y en una parte de este marco les decía que no tenían que tener la ejecución de scripts por defecto, o sea, que tenía que estar desactivado esto. Bien, me pidió justamente una mano a ver cómo se podía hacer sin bloquear PowerShell, solo bloquear la ejecución de los scripts, y revisamos la parte de Custom Models y Custom Filters, que es lo último, si se quiere, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que estos modelos customizables o estos filtros customizables nos sirven para agregar a la consola más información o más escaneos para que, bueno, justamente estén monitoreando, ¿no? en el día a día. Primero que nada, vamos con los filtros, que es lo que vamos a necesitar para crear estos modelos. Acá tenemos, bueno, varios ejemplos que podríamos llegar a ver, pero Sí, hoy vamos a ver cómo... te agrego, Agus, ya que estabas Sí, decime. mostrando ahí algunos de los casos de uso que nosotros mismos utilizamos, que los modelos customizados pueden ser tanto como vos decís, para agregar la capacidad de detectar un comportamiento que por default los otros modelos no cubren, pero también, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para subirle el nivel de criticidad a las alertas. La mayoría de esos modelos customizados, por ejemplo, que se ven ahí en pantalla, son modelos que ya existen, pero que nosotros preferimos que cuando se generen esas detecciones se hagan con una criticidad más alta que la consola normalmente le asigna, ¿no? Que puede ser otro motivo por el que uno quisiera crear un modelo customizado. Sí, si no necesariamente tenemos que crear algo
algo de cero a nosotros. Capaz queremos que nos avise de un caso específico que es justamente algo más peligroso para nuestra empresa o justamente nuestro tipo de empresa, y si se puede modificar tranquilamente el nivel de riesgo, como decía Joe. Bien, como les decía, no vamos a fijarnos cada uno de estos, sino que les voy a explicar rápidamente cómo crear un filtro, que como les decía antes, bueno, vamos a utilizarlo para un modelo customizable. Bueno, un nombre, es bastante sencillo, la verdad, la forma de crearlo. Lo importante, bueno, es el nombre, descripción, el modelo, justamente qué tan crítico, perdón, es para nosotros esto. Claramente, bueno, lo más crítico Claro, es lo que más va a levantar este las... modelo customizado va a disparar una alerta de Workbench y ahí lo que le estás fijando es la Exactamente. criticidad de esa alerta, ¿verdad? Sí, así es. Tengan en cuenta que no pongan todo en critical porque hay cosas justamente que no son estado crítico de la empresa. Esto, bueno, fíjense ustedes cómo lo quieren crear o cómo lo quieren poner, básicamente. Y en la parte de Event Type, desde acá nosotros podemos elegir qué es lo que queremos que nos detecte. Justamente creamos, por ejemplo, un proceso y le decimos, mira, yo quiero que me avises de cada vez que se ejecuta un PowerShell, como les mencionaba anteriormente con el caso de uso. Un PowerShell, un BAT, un JavaScript. Yo quiero que me avises, quiero saber, quiero enterarme cuando la gente ejecuta esto, porque justamente es algo que por defecto en la empresa no tiene que estar permitido. Entonces nosotros directamente podemos decirle a la consola que cada vez que se ejecute, bueno, como les decía, ¿no?, un PowerShell o un JavaScript, que nos avise. Y este filtro lo que nos va a servir, o para lo que lo vamos a utilizar, es para asociarlo con un modelo customizable. Desde acá ya directamente es lo mismo que estábamos viendo antes, un nombre, descripción, la criticidad, y acá esto es importante destacarlo, que desde acá nosotros podemos elegir el filtro que creamos, y no solo uno, podemos si quieren crear o poner varios. Decimos, mira, quiero que me detectes esto, por ejemplo, y además quiero que me detectes esto. O, por ejemplo, la otra opción que tenemos es, quiero que me detectes justamente si pasa, no sé, por ejemplo, el escaneo de red que estábamos hablando antes, y luego se ejecuta un PowerShell. Ese tipo de reacción en cadena, por así decirlo. Primero ponemos justamente un filtro y luego, como dice acá, si pasa el otro filtro, que puede ser justamente ejecutar un PowerShell, que ahí sí me avises. Bueno, Group By, acá es justamente como queremos que lo agrupe, ¿no? Company agarra a todos los equipos, endpoints son justamente los endpoints de la empresa, y User Accounts sirve solo para lo que vendría a ser cuentas de usuarios. Por último, el schedule, o básicamente la parte programada, es cada cuánto va a hacer el escaneo de la consola. La consola igual está haciendo este escaneo constante, pero en sí lo que hace es un barrido, por así decirlo, de vulnerabilidades. Si nos fijamos, miren, más atrás, si nos fijamos, tenemos justamente los modelos de detección que les nombraba antes, que bueno, los 1000 modelos de detección, hace un barrido de la consola, día a día hace un barrido de todos estos modelos para detectar algún ransom, puede ser que no se esté ejecutando todavía, que si bien está descargado, el atacante todavía no quiere, no las quiere infectar todavía porque está buscando más información capaz, está tratando de llegar, no sé, al SQL, a la D, y con ese barrido que tenemos en la consola de esos modelos de detección, ahí podríamos llegar a detectar algún caso de algún malware, por ejemplo, que no esté siendo activado. Y bueno, volviendo a la parte de schedule, acá bueno, ponemos la frecuencia, que es cada cuánto justamente se va a estar revisando este tipo de alerta. El periodo, que bueno, es cada cuánto justamente está aplicado el filtro este. Y el status, les recomiendo no activarlo por defecto, o sea, no darle enable after saving, porque justamente esto va a poder llegar a causar algún falso positivo. Por lo tanto, antes de crear este filtro, o antes de ponerlo productivo, revisarlo antes, justamente, algún posible archivo que esté justamente medio extraño. Me ha pasado, justamente por eso lo aclaro, que no lo activemos directamente, porque puede llegar a matarnos algún proceso que no queremos que nos active. Por eso les recomiendo esto hacerlo con cuidado y en lo Sí, posible, si
Algo ahí, Agus, que te agrego. Vos mencionabas en algún momento la creación de los filtros. Uy, creo que lo perdimos a Agus. ¿Estás por ahí, Agus? Me parece que lo perdimos justo ahora. Ahí volviste, Agus. A ver si te Upa, escuchamos. se Ahí cayó el está. internet. ¿Qué pasó? Ahí está. Pero ahí volviste, ahí volviste. Ahí Volví, volviste. volví. No pasa nada, Dígame, estamos. ¿en dónde me quedé? ¿En No, dónde no, me no, dejaron de justo, escuchar? en nada, justo yo te estaba interrumpiendo para preguntarte, pues justo estabas mencionando lo de, bueno, no activar el filtro por la posibilidad de falsos positivos. Recordemos de todas maneras que los modelos customizados, hasta lo que vimos ahora, lo único que van a generar son detecciones. No es que se va a tomar alguna acción sobre eso sobre esa actividad que nosotros hayamos detectado. Se puede hacer, más adelante lo veremos a través de los playbooks, pero las mismas opciones de filtros, cuando uno crea esos filtros, tiene la posibilidad de hacer como una simulación con la metadata que ya existe, ¿no? Decir, bueno, este filtro que yo voy a usar para el modelo customizado, ¿qué me detectaría al día de hoy con la metadata que ya existe? Esa es una buena práctica que recomendamos cuando se crean los modelos customizados de hacerlo. A ver, Agus, si te comparto el escritorio, a ver Perdón, si estamos ahí. Sí, eso que dale comenta ese. Joel es interesante porque cuando creamos el filtro, como bien comentaste, la opción de hacer un query sobre tus datos y ver qué info te trae. Y eso es muy útil en el prediseño, digamos, de ese filtro de detección para analizar posibles excepciones, ¿no? Por dar un caso también de uso, algo que hemos habilitado en algunos clientes es disparar una alerta cada vez que se ejecuta un comando wmi, ¿no? Que puede ser legítimo, pero también puede ser el primer paso de un atacante para saber dónde está parado y con qué tipo de privilegios, ¿no? Cuando lanzábamos la query previa a terminar de guardar el filtro, veíamos que tenemos una gran cantidad de eventos que se generaban en un servidor específico. Investigando, determinamos que era por un proceso padre que lo lanzaba, excluimos a ese proceso del filtro y nos evitamos un montón de falsos positivos al ponerlo en marcha, digamos. Perfecto, sí, muchos casos de uso para los modelos customizados. Por supuesto, si se contactan con alguno de los especialistas de Trend, tenemos algunos modelos para sugerirles. Y también la sintaxis para los filtros es bastante poderosa. Por lo tanto, si tienen una idea de quiero crear determinado modelo customizado, pero no saben cuál es la sintaxis para crear el filtro, por supuesto, nos contactan y nosotros los vamos a estar ayudando. Agus, ¿querías mostrar algo más de ahí? A ver si me está. Sí, ahí Si tengo estamos la viendo tu cámara. Ahí va, escritorio, ¿eh? perfecto. Bien, bien. Quería, bueno, como estaba comentando eso, quería ver justamente la parte de las queries que estaban comentando ustedes. Bien, Desde la ahí parte de estás en OLED el, Query, en el filtro, ¿verdad? ¿Estás mostrando un filtro sí, o sí, creando un filtro seguimos nuevo? en la misma pantalla. Bien, Seguimos en la misma pantalla de crear un filtro nuevo. Y, como lo decía ese, podemos validar y chequear nosotros si está bien o no el filtro que creamos. Si la query machea con lo que queremos hacer. Y cuando nos da el OK, podemos directamente darle a Preview Result y ahí nos marca la detección o qué es lo que encuentra con esa query, ¿no? Y ya nosotros desde ahí podemos seguir viendo si nos sirve, si no nos sirve, si hay que agregar algo más, un poco más específico. Y ya, bueno, desde ahí vamos diseñándolo, ¿no? Para ya mandarlo a producción. Ahí va, quería comentarles eso nada más. El extra. bueno, fantástico, Agus. Bueno, buenísimo. Una aclaración también o un dato adicional. Los modelos customizados, como bien nos mostró Agus, cada 15 minutos se puede hacer un barrido de esos modelos, mientras que los modelos que ya vienen en la consola de Vision One, los modelos de detección, ese barrido es prácticamente en tiempo real. Creo que es la única diferencia en términos de cómo funcionan los modelos de detección que ya vienen versus los modelos customizados. Bueno, muchachos, muchas gracias por la información, súper interesante como siempre todo, hay siempre cositas nuevas para aprender. ¿Algo para agregar, algo para agregar, Agus? No, por mi parte, nada más. Una última cosita. Sí, No es de la claro. consola, es simplemente una consulta hacia ese cuando estaba hablando del tema de iOS. Eso pasa en todos los equipos, ¿no? Que estaba justamente hablando de las notificaciones que te hacen pasar por Apple. Sí, eso es precisamente es un ataque muy dirigido al tema de Apple por el hecho de que tanto en iOS como en Mac te va a salir esa notificación siempre. Entonces a vos te van a empezar a inundar notificaciones a la espera de que valides, ¿no? O por hartazgo o por confusión, ¿no? Ok, o sea, Pero cualquier bueno, ahí, cuenta básicamente. exacto, sí, Habla. ahí poco podemos hacer. Como comentábamos con Joel, es más una cuestión de concienciación que otro tema, ¿no? Es
Claro. concienciar y explicar y bueno, y sembrar la semillita de duda. Exactamente. Bueno, ese, Agus, mil gracias por toda la información y si les parece nos volvemos a encontrar quizá en 7 días. Hasta luego. Hasta luego. Dale.